Bueno, bienvenidas a este módulo 3 de la terapia floral. En este módulo vamos a ver un poco de qué va esto de que la terapia floral sea una terapia vibracional y qué aspectos o qué cosas son importantes tener en cuenta y ver y contemplar a la hora de profundizar en un proceso, sea para nosotras o para los demás. Y vamos a empezar por pensarnos un poco desde la energía. Eh, Seguramente todas acá ya han visto en algún momento la geografía de los chakras o habrán visto como esa imagen de o un Buda o una personita sentada o parada que tiene diferentes como foquitos de colores a través de todo su cuerpo. Ahí va, ahí están. Bueno. Vamos a partir de acá a conocer un poco esto, de qué nos hablan los chakras, ¿no? Y les traigo acá como para pensar esta frase de Anodea Judith. De Anodea les voy a pasar un manual, por supuesto que ahí pueden profundizar todo lo que quieran en los chakras. Es un manual muy lindo, específicamente que habla sobre esto. Y en la frase dice que el cuerpo es el vehículo, la conciencia es el conductor y los chakras son el mapa. A mí me gusta siempre nombrar el mapa como el cuerpo. Yo cuando trabajo desde la bio o cuando convoco como a pensar esto del síntoma o la enfermedad, me gusta mucho nombrar el cuerpo como un mapa. ¿Por qué? Porque es el que nos va marcando el camino, es el que va como poniendo la geografía en evidencia de dónde está el relieve que estábamos buscando, ¿no? Entonces, acá Anodea nos trae esta posibilidad de ver también el mapa energético, de ver como un poquito más allá de lo visible. Y chakra significa rueda en sánscrito, ¿sí? Las palabras, los chakras en realidad, así mencionados, y la filosofía energética que acompaña toda, como toda esta postura, toda esta teoría, viene de la India, viene de el yoga, ¿sí? Entonces, muchas de las palabras que van a encontrar, incluso los nombres de los chakras, están escritos en sánscrito. Y son ruedas, significa rueda, ¿no? Y son literalmente, ahí si los podemos, a ver, literalmente, si los podemos como visualizar o imaginar en el cuerpo físico, son como ruedas de energía que ustedes cuando la ven ahí en alguna imagen las ven como identificadas con algún color, porque ese color también tiene un sentido, que están en constante movimiento, ¿no? En nuestro cuerpo. Las podemos ubicar en determinadas partes de nuestro cuerpo y a su vez, esa energía que va y que viene, ¿no? Que se entrelaza y está todo el tiempo en funcionamiento, se ubica en determinado lugar físico, ¿no? Como la rueda energética ubicada en un lugar físico. Entonces, cuando nosotros podemos hacer como esta confluencia de lo físico y lo energético y la podemos observar, podemos comprender qué es lo que le pasa al cuerpo cuando hay un chakra bloqueado o cuando está funcionando bien y al revés, ¿no? ¿Qué chakra es el que está bloqueado o qué energía no está llegando bien a nuestro campo o no está fluyendo o está estancada o lo que sea? Que hay determinados órganos o determinados lugares del cuerpo que están presentando un síntoma, ¿sí? Podemos hacer la lectura para un lado o para el otro. Para eso vamos a estar observando desde la terapia floral los chakras. No es que hago terapia floral y sí o sí tengo que saber de chakras, pero es una herramienta que para mí es súper útil, no solo para la terapia floral, para la vida. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Eh, bueno, acá están los 7. Y, y ahí está, hay un pedacito como de la imagen, ¿no? Esto que mostraba recién Pierina en su imagen. Está ahí identificado con cada color, con el nombre, hasta tiene un mantra agregado de el mantra el mantra es un sonido que sirve para armonizar ese chakra. Eh, la representación, esto está como muy, muy, muy recontra escueto. Hay un montón de información sobre cada uno de ellos.
Y fíjense que el primer chakra, vamos a empezar por ahí abajo, primer chakra, que corresponde a la tierra. Entonces, todo lo que es el cuerpo físico, todo lo que es nuestro esqueleto, todo lo que nos sostiene parados, sostenidos sobre la tierra, le corresponde a este chakra. Sobre todo si estamos hablando de las piernas, las rodillas, las plantas de los pies, los dedos, bueno, todo lo que implique chakra raíz, ¿no? Cuando se, cuando se sintomatiza o cuando presenta alguna situación así conflictiva o alguna enfermedad, nos va a estar hablando de un bloqueo en ese chakra. Y así sucesivamente el resto, que ahora los vamos a ver a todos, pero eso que bloquea ese chakra es una emoción, por eso queremos conocerlos, por eso queremos saber de qué se trata y cuándo esto, ¿no? Como queremos saber cuál es el chakra afectado cuando hay alguna parte del cuerpo que se ve afectada, porque entonces nos va a permitir llegar más fácil a cuál es la emoción que tenemos que trabajar, para aprender a gestionar, para tratar de canalizar y para acompañar con las florcitas, ¿sí? Y el primer chakra, fíjense que em, abajo dice, si no está balanceado tendremos miedo, desconfianza, incertidumbre. ¿No? Porque es el chakra que nos sostiene, que nos da seguridad, que nos planta en la tierra. Es el primer centro energético y es el que nos conecta a todo lo que vive, a la tierra principalmente, ¿no? Eh, el segundo chakra, Svadhisthana, corresponde al agua. Este es como todo lo que es nuestra gestión emocional, todo lo que es nuestras memorias emocionales se van guardando acá. Y miren qué sincronía porque este chakra se, como se ocupa físicamente el lugar del útero, ¿no? Como en este espacio ahí bien pélvico. Y el útero es esa cunita, esa que se llena de agua, además, para recibir la vida, ¿no? Que va conteniendo y recibiendo toda la información ancestral, todas las memorias de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, y que vamos después pasando generación a generación. Entonces, todo lo que tiene que ver con memorias, con emociones bloqueadas en general, con sentimientos que no logramos expresar, con la creatividad, bueno, va a estar afectando a este chakra. Eh, Esto es clave. Sentiremos, mm, ajá, miedo al disfrute o al placer, no leía bien la letra, perdón. Es el chakra de la sexualidad, de la sexualidad un poquito más elaborada y compartida con un otro, como de la sensualidad también un poco. Entonces es una energía que nos convoca mucho a los sentidos, al disfrute, al goce, todo cuando ponemos en movimiento esa energía como de autotocarnos, autotactarnos, sentirnos, mirarnos, olernos a nosotros o a otro, ¿no? Estamos poniendo en funcionamiento la energía de este centro energético. Entonces, si yo tengo bloqueado el olfato, hay algo de acá que tengo que revisar. Si yo tengo bloqueada, no sé, mi capacidad de conectar con el otro y sentir, bueno, hay algo de este chakra que voy a poder revisar. Y generalmente la emoción que bloquea este chakra es la culpa y la vergüenza, pero principalmente la culpa. Bueno, ni llego a leer lo que dice ahí en el amarillo, pero es porque tengo como tumbada la compu y me queda ahí mal el color, pero es el tercer chakra, es Manipura, es el plexo solar. Lo ubicamos acá cerca de el estómago. Bueno, y el anterior, así como les decía, órganos sexuales, útero, las glándulas suprarrenales son del chakra anterior. Fíjense que no solamente implica energía y partes del cuerpo, bueno, sí, son partes del cuerpo, sino órganos también, ¿no? Órganos internos, me refiero. Y este tercer chakra, plexo solar, vamos a estar trabajando ahí todo lo que tiene que ver con el estómago,
todo nuestro sistema digestivo en realidad, estómago, intestinos y todo lo que es mente, todo lo que es el yo, la conciencia del ego, del yo, ¿sí? Eso, cuando una persona está muy mental, cuando una persona está mucho en ese lugar, muy preocupada, bueno, lo que tiene bloqueado es este chakra. Bloqueo, cuando decimos bloqueo, puede llegar a ser como o que la energía esté exacerbada, o que la energía esté detenida, o que la energía esté estancada y no fluya, ¿no? De cualquier manera hay algo que se bloquea porque no funciona bien ese chakra, porque no funciona bien el flujo de la energía, digamos, ¿no? De un lado al otro. Nosotros ahí lo vemos como separados porque nuestra mente necesita, o nuestra conciencia necesita ver la información por separado para poder comprenderla. Pero esto que vemos ahí en 7 espacios, por decirlo de alguna manera, en 7 espacios físicos diferentes, en realidad está sucediendo todo el tiempo en nuestro ser, ¿no? Como esto es volver a traer a la conciencia esto que hablábamos en el otro encuentro acerca de un ser holístico, no es que es un poco mente, después un poco emociones, después un poco cuerpo, es todo a la vez todo el tiempo, ¿no? Entonces, sin dudas que si algo en algún centro energético se afecta, hay otros que también van a ser afectados. Por esto de la confluencia, de, del estar todo el tiempo uno como moviéndose en sucesión del otro y en su propia consecuencia. ¿Qué lo bloquea a este centro energético? Un poco la vergüenza también, el orgullo. El orgullo, el ego exacerbado, la soberbia, son emociones que generalmente tienen la preocupación, también la nombré hace un rato, como son emociones que tienen una tendencia a impactar ahí. Y vieron que si nosotros lo pensamos como en términos más biológicos, fisiobiológicos, todo lo que tiene que ver con preocupaciones o con exceso de energía mental, de alguna manera afecta a nuestro sistema digestivo. Real, ¿no? Vieron que las personas a veces se descomponen, se marean, tienen vómitos, tienen diarrea o están obstruidas cuando hay algo que en su plano mental los está reteniendo en la preocupación, a veces en el enojo, a veces en la duda, ¿no? Como cuando estamos ahí, en la cabeza, 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 bueno, es este chakra y todo lo que implica este chakra lo que se afecta. Acá pasamos más al plano de lo espiritual, ya cuando hablamos del cuarto chakra, que es el cuarto chakra, es el del corazón, acá, centro del pecho, corazón, pulmones, es también la espalda, los brazos, las manos, todo lo que tiene que ver con el dar y el recibir. El amor es el que lo sana o el buen funcionamiento de Anahata es amor, amor compasivo, y lo que lo bloquea es el miedo. Y este es el último chakra físico, ¿no? O que corresponde en realidad a vivencias más físicas, porque los que vienen después tienen una correspondencia más bien espiritual, como más elevada. De todas maneras, siempre estamos hablando, vuelvo otra vez a lo mismo, siempre estamos hablando como de cuerpo, mente, espíritu, todo a la vez. Eh, bueno, esto, las emociones que bloquean a este chakra, el miedo, podríamos decir el odio también, ¿no? Lo que pasa es que el odio no es una emoción en realidad. El odio es como una reacción a algo que me genera rechazo. Entonces lo que rechazo, lo que juzgo, lo que prejuzgo, bueno, me va a estar bloqueando también en ese flujo del amor. Y a su vez, como, ¿se acuerdan que en el primero veíamos esa tablita que había ideado Bach sobre lo que él llamaba los, los errores humanos? No era errores la palabra, pero bueno, como los errores humanos, y que él decía, bueno, los humanos nos pasa esto, lo resolvemos con esto, y que al miedo, amor, al orgullo, amor, bueno, así, cada uno de estos chakras, así como se bloquea por la existencia de una emoción, se desbloquea o se armoniza si logramos como armonizar o logramos traer la energía de esa otra emoción.
¿sí? Como de la contraria, la que sana. Entonces, cuando estamos en el juicio, amor. Si empezamos de nuevo, desde abajo, cuando estamos en el miedo, confianza. Cuando estamos en la culpa, disfrute. Cuando estamos en el orgullo, voluntad. Cuando estamos en el miedo o en el enojo, amor. Y el quinto chakra, que es el que sigue, es el de la expresión del yo, el de la expresión de la voluntad. Si algún día tienen la oportunidad de leer como más en profundidad sobre los chakras y demás, hay incluso cuentos que narran como cómo uno decanta en otro, cómo la energía de uno nos va llevando a otro. Lo que se dice como de este chakra, de que aparte de sus bloqueos, siempre va a estar funcionando de forma correcta para nosotros y para la humanidad, si primero hicimos como una correcta gestión de nuestro chakra corazón. Fíjense que habla de la expresión, ¿no? Es la garganta. Este chakra afecta todo lo que tiene que ver con la voz, los oídos, la escucha, la palabra, la garganta, la comunicación. Em, entonces, todo lo que nos pase en este nivel va a tener que ver con eso. Y a veces em, lo que bueno, fíjense acá o empiezan a aparecer nuevamente las emociones de las que hablábamos al principio, porque ¿por qué se puede bloquear nuestra comunicación? Bueno, puede ser por miedo, puede ser por falta de confianza, por diversas cosas, ¿no? Por eso estos chakras nos empiezan a como a mandar para atrás. Si hicimos correctamente el trabajo en el campo de lo humano, lo demás va sucediendo solo. Entonces, si hicimos correctamente el trabajo con el corazón, va a ser más fácil hacer nuestro trabajo con el chakra de la garganta, que es expresar. ¿Por qué? Porque cuando está en armonía nos permite expresar nuestras verdades, quién somos, como nombrarnos. Los decretos tienen mucho que ver, los decretos, vieron que decreto una bonita semana, decreto que esto va a salir bien. Las frases positivas tienen mucho que ver con el funcionamiento de este chakra. Si seguimos un poquito más, como a esta altura, el sexto chakra, este también se bloquea por la desconfianza en uno mismo, porque es el chakra de la intuición. Fíjense que desalineado, dolores de cabeza, problemas de vista, también problemas de cabeza interna, como de cerebro, ¿sí? Cuando los problemas neurológicos a veces, bueno, es bloqueo en este chakra. Y un poquito más arriba, el séptimo. El séptimo en el plano físico, porque hay más chakras, son más de 80. Estos son como los principales, los ejes, ¿no? Es como decir, las personas tenemos corazón, estómago y pulmones. No, o sea, no tenemos solo eso, tenemos puede ser que sean algunos de los órganos principales, pero tenemos un montón de otros órganos que son necesarios para el funcionamiento de esos órganos principales. Se dice que en ese campo energético hay más de 80 chakras. Y hay uno que a veces con el que se trabaja también, a veces en la armonización de chakras, en yoga, en meditaciones y demás, que el chakra, el octavo, que es el chakra estrella del alma, que vendría a ser como el más cercano de los chakras como externos a nuestro ser, ¿sí? Pero a veces nos conecta ya directamente con planos superiorísimos. Bueno, acá tienen un cuadrito de qué pasa ahí cuando está bloqueado, cuando está equilibrado y cuando está en exceso, como todo, ¿no? Lo sano es un equilibrio. Raíz, el bloqueo, el temor, la inseguridad, la ansiedad, la inestabilidad financiera. Bueno, recuerden siempre que después esto tenemos que llevarlo al plano de lo humano, ¿no? De lo que nos pasa en lo cotidiano. Em, el sobreactivo es avaricia, deseo de poder, agresividad, materialismo, cinismo. Bueno, cada uno está desarrollado acá en este cuadrito y tienen también el equilibrado. Vuelvo a esto, ¿para qué nos sirve ver esto? Por esto mismo, porque cuando yo veo cuál es el desequilibrio y dónde está generado, puedo tomar conciencia de cuál es la emoción que lo bloquea. Y como tomo conciencia de cuál es la emoción que lo bloquea y como sé cómo sería un buen funcionamiento de ese centro energético, por ejemplo,
que el chakra raíz funcione en equilibrio, permitiría que la persona se sienta segura, esté enraizada, feliz de estar viva, ¿no? Que pueda como ocupar su lugar. Entonces voy a mirar después en ese cuadrito que teníamos al principio de las flores de Bach, voy a estudiar las flores de Bach y voy a leer a ver qué dice Bach, cuáles eran las flores para las personas que necesitaban volver a sentirse vivas, que necesitaban volver a tener la confianza en sí mismas, que necesitaban volver a ese lugar, ¿no? Porque entonces ahí va a ser más fácil determinar qué florcita usamos. Y acá los tienen a todos. Acá está el de estrella del alma también. Bien, bueno, las emociones también tienen una correspondencia en los órganos, como les decía recién. Después ustedes van a leer como más tranqui y ay, no quiero tapar ahí. No sé si ustedes ven que yo muevo la ventanita de sus imágenes, de sus fotos, pero quería correrlo porque justo me bloqueaba ahí. Em, Cada emoción y cada órgano tiene una correspondencia, es mucho más grande igual la correspondencia, y hay correspondencias mucho más precisas. Para eso está el estudio y la profundización de la biodescodificación. Si se animan y si tienen ganas de adentrar en ese mundo, existe un diccionario de biodescodificación. Yo siempre digo esto, biodescodificación no es leo el diccionario, sé de qué se trata y biodescodifiqué, ¿no? Pero sí ese diccionario es muy certero para ayudarnos a conocer cuáles son las emociones que están bloqueando o están trayendo malestar en algún órgano o en algún lugar específico del cuerpo. Y el diccionario habla de todos los órganos y cómo se afectan y de todos los síntomas y cómo se afectan. Y es uno solo, es un diccionario de biodescodificación y después, bueno, existen los distintos escritores y de autores que hablan o que profundizan más el recurso, la materia y demás. Hacer un proceso terapéutico desde la biodescodificación es, me enteré de lo que significa y me ocupo de gestionarlo, ¿no? O muchas veces vienen y, mm, y me dicen, ah, sí, yo ya lo biodescodifiqué a eso, ah, qué bueno, ¿y qué te dijeron en la bio? ¿Cómo estuvo? ¿Verdad? No, no, lo leí en el diccionario y supe que era, pero la verdad es que no tiene sentido no me pareció porque no me resuena. Es que justamente en un proceso de biodescodificación, proceso primero, es la primera palabra, ¿no? No es un momento, sino que es un proceso. Generalmente lo que nos va a poder permitir el terapeuta es pensarnos más allá de nuestra historia, pensar también en qué pasa, no me voy a adelantar, ahora vamos, como lo que sigue, pero ¿qué pasó antes de nosotros? Porque por ahí a veces creemos que se nos afecta el corazón, pero no vivimos nada de estrés, sin embargo lo vivió nuestra madre o lo vivieron en nuestra familia o lo vivieron nuestros ancestros. Entonces, por ahí, eso que leo en el diccionario de biodescodificación no me hace sentido, pero sí tiene un sentido si lo podemos ampliar, ¿sí? Por eso yo digo esto, si ustedes se animan, vayan y lean, pero no se queden con eso, indaguen. Bien, preocupación, cabeza. Y para mí preocupación también es estómago. Estrés, corazón, tristeza, pulmones, angustia, estómago, enojo, hígado, frustración, páncreas, miedo, riñones. General, esto está más que nada desde la medicina china. Sí. Pero sepan eso, que siempre y desde donde lo miremos, desde cualquier terapia holística o desde cualquier propuesta que mire a la persona más allá de su cuerpo físico, ¿no? Desde un montón de corrientes medicinales, cada órgano tiene una correspondencia emocional. Por eso trabajar con las flores nos va a servir si podemos como hacer esa conexión también. Bien, cuerpo y energía no están separados. El movimiento de cualquiera de nuestros aspectos del ser influye en todos los campos. Esto es lo que decía hoy, ¿no? Como se bloquea uno, bueno, hay otros que van a estar afectados indudablemente por una cuestión de consecuencia y de conexión, justamente. Bien, bueno, hasta acá quieren compartir o preguntar algo. ¿Habían visto ya algo de chakras? Yo creo que sí. Bueno, y vamos a ir a esta segunda parte.
Estoy pensando en hacer un ejercicio ahora. Vamos a hacer un ejercicio antes de seguir con la segunda parte. Bueno, así como están, vamos a ponernos cómodas y vamos a llevar la atención a la respiración. Primero ocúpense tranquilas de ir tomando asiento de forma cómoda. Y vamos a ir cerrando los ojos. Vamos a llevar la atención a nuestra respiración, a ese espacio adentro nuestro donde el aire ingresa. Y vamos a dejar que a través de este movimiento de inhalar y exhalar, todo nuestro cuerpo se relaje, los pensamientos puedan seguir de largo. Y vamos a visualizar la planta de nuestros pies paradas sobre la tierra. Y vamos a visualizar una bola de color rojo. Podemos sentirla ahí en la planta de los pies y también podemos sentirla un poquito más arriba, en la zona del periné. Inhalo y exhalo. Me concentro en este sentir. Y vamos a ir visualizando esa bola de color rojo
Expande toda su energía y nos permite estar enraizadas, sostenidas en la tierra. Cuando te sientas lista, te invito a llevar la atención un poco más arriba, a la zona de tu útero. Y vas a visualizar ahí una bola de color naranja. Expande. Y observa cómo esa expansión también te llena de creatividad, de sensibilidad. Te encuentras en tus sentidos, de placer. Toma una respiración profunda y eleva tu conciencia un poquito más arriba, al centro de tu estómago. Observa si alguna parte de tu cuerpo reacciona a ese recorrido. Visualiza ahí una bola de color amarillo que se expande, limpia. Todo tu cuerpo mental, todo tu estómago, todo tu intestino. Toma una respiración profunda, lleva la conciencia y la visión unos centímetros más arriba, al centro de tu pecho, y visualiza ahí una bola de luz de color verde.
Sentí como todo tu pecho se expande en amor, energía crece hacia vos, que te rodea. Se va ahora tu atención un poquito más arriba, en la zona de la garganta. Visualiza ahí una bola de color azul que vibra en tu garganta. Toma una respiración profunda y lleva un poquito más a la respiración al centro de tu frente y visualiza cómo tu rostro se ilumina de una luz color índigo, color violácea. Y observa cómo eso te conecta con tu sabiduría interna, con todo eso que vos sabes acerca de vos, acerca de la vida, que muchas veces no pones en práctica por temor, por ocultarte. Visualiza que esta energía crece y también se expande alrededor tuyo para cubrirte, para potenciar tu intuición en cada paso. Y toma una respiración profunda más y anda un poquito más arriba hasta el centro de tu coronilla. Y observa ahí como una luz de color blanca que despliega hacia el cielo y te une con el todo y te funde en la conciencia cósmica. Y así como la luz del chakra raíz que sostiene en la tierra, la luz del chakra de la corona se alinea con el cielo. Ahí, de pie, con una línea de ruedas de colores azules, rojos, naranjas, verdes, que se activan y que están en continuo movimiento, uniéndote al cielo y a la tierra. Inhalá, exhalá. Y te voy a invitar a visualizar un rayo dorado que desciende desde arriba y atraviesa todos tus centros energéticos hasta anclarse en la tierra y continuar de unirse al centro de la tierra. Energía desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Todos tus centros se alinean
conciencia, de totalidad, de integración y de activación. Volví a tomar con tu respiración. Y cuando lo sientas lentamente, puedes ir abriendo los ojos y encontrándonos acá en la pantalla. Mientras vamos volviendo, voy abriendo la pantalla. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, acá vamos a charlar un poco acerca de cómo el ser mujer de alguna manera también necesita a veces como de esa mirada contemplativa, ¿no? Y compañera, ¿no? Como de acompañar más que de exigir ser parte de algo o colocarnos en determinados lugares. Y vamos a empezar por acá, ¿qué es la energía femenina? Hace un tiempo, como es difícil de definir así con poquitas palabras, porque implica revisar un montón de aspectos, pero primero que nada, energía femenina y masculina tenemos todos, tenemos todas, ambas. Pero bueno, hay una realidad y es que para nosotras es por ahí un poquito más sencillo o cercano poder conectar con la energía femenina que para aquellos que no tienen útero. Yo insisto en poder observarnos, vernos y validarnos desde la diversidad. Y la realidad es que para las mujeres o para quienes tenemos útero, la percepción de la vida no es igual que para quienes no la tienen. Eh, Eso no quiere decir, obviamente, que no tengamos derecho todos a los mismos derechos, ¿no? Una cosa es la igualdad en el ejercicio del ser humano en esta vida y otra cosa es las diferencias que nos atraviesan. ¿Por qué? Porque somos humanos diversos. Y en principio, un humano con útero no es igual a uno que no lo tiene. Un humano con testículos no es igual a uno que no lo tiene. Entonces, hay cosas que van a ser diferentes. Y como esta formación tiene un enfoque principalmente para pensarnos desde el ser mujeres y desde el acompañar infancias y desde el pensarnos en la maternidad, está un poquito también orientada a que nos posicionemos ahí, ¿no? En eso que nos hace diferente de otras personas, de otros seres. Y la energía femenina no es que es de las mujeres, ¿no? Pero de alguna manera es una energía que tenemos como más al alcance, por una cuestión justamente biológica, y es que al portar útero y al tener útero somos seres cíclicos, somos personas que ciclamos, que no estamos como todo el tiempo en una línea ahí como recta, ¿no? Nosotras ciclamos. Además de este material, en esta clase yo les voy a compartir un documento que es del programa Creer Criar, que es sobre la ciclicidad, para que lo puedan ver como en definitiva ahí, si quieren leer más sobre ciclicidad. Pero esto no, lo que nos permite es entender que de alguna manera nosotras tenemos como esa cercanía con la tierra, ¿no? Con la naturaleza, que otros seres no tienen.
Y la naturaleza es energía femenina, porque la energía femenina, fíjense, no calcula ni razona, siente, sabe, es la que emana bueno, es la que emana de la tierra, es la que da vida, es la de la abundancia, la de la fluidez, no tiene límites, no tiene bordes. Hace poco sentía como nombrarla como el mar, vieron como el océano, es amplia, es profunda. Todo lo que a nosotros nos permite conectar con nuestro mundo sutil e interno es energía femenina. Todo lo que nos permite entrar a nuestro mundo emocional es energía femenina. Esto no quiere decir que los varones no lo tienen, pero necesitan desarrollarlo, no todos, por supuesto, hay varones que también tienen una energía femenina muy desarrollada, pero necesitamos aprender a habitarla, y nosotras necesitamos desbloquear el habitarla, porque en esto de vivir en una sociedad muy masculina, lineal, estructurada, como en la que, ¿no? Como decíamos hoy, hay bordes y la mayoría de las personas normales nos metemos adentro de esos bordes, ¿no? O son metidas adentro de esos bordes para funcionar en ese sistema. La energía femenina es otra cosa. La energía femenina es la de la diversidad, es la de la fluidez de la vida como es la vida, ¿no? Y la vida tiene un montón de formas y un montón de maneras, como el océano. El océano es amplio, no tiene bordes, ¿no? Arrasa. Un tsunami emocional te arrasa, ¿no? Las emociones a su vez son muchas veces requieren de eso, como de la profundidad, de que vayamos abajo, al fondo del océano. Bueno, em, para reconectar con nuestra parte sensible e intuitiva necesitamos liberarla a esa energía, ¿no? Esa que está como tan bordeada, tan también como condicionada por el no llores, como decíamos hoy, no llores, quédate tranquila, no sufras, ¿no? Como no conectes con lo que te pasa. No, no, la energía femenina nos invita a otra cosa, nos invita así a conectar con lo que nos pasa, con lo que les pasó a otros también. Y el primer modelo de energía femenina que hemos tenido es mamá. Por eso es inevitable también que miremos los úteros y las mujeres de la familia. O sea, nuestra primera energía femenina es mamá. Fíjense que la energía femenina es gestora, dadora de vida, nutricia y contenedora. Entonces, de alguna manera, cómo fui gestada, cómo fui nutrida, cómo fui contenida, tiene que ver con mamá. Entonces muchas veces nos va a estar llevando el contacto con nuestras emociones, con la gestión de nuestras emociones, a esos lazos primales, a esos vínculos primales que son principalmente mamá y bueno, papá también, ¿no? Pero acá que hablamos de energía femenina, cuando hablamos de empezar a conocer la energía femenina o a entenderla, nuestro primer modelo es mamá. Y de mamá, después otros modelos, ¿no? Porque después no es la única mujer que vimos en el mundo. Eh, Ahora, el modelo ideal de energía femenina, los ideales no existen, ¿no? Pero el modelo ideal de energía femenina es la Tierra, el planeta Tierra. Ese es el modelo ideal de energía femenina, ¿no? La Tierra es, fluye, y acá le sale una montaña y acá le salió una selva. No se pregunta si está bien o si está mal, si mejor pone la selva acá y a eso viene la energía masculina después, a ponerle un borde y esa energía masculina, además, como en nuestro sistema, puesto al servicio de determinada forma de vivir. No está mal la energía, no es que la energía masculina está mal, no es que la energía masculina es un peligro, sino que así como hemos aprendido mal de la energía femenina, hemos aprendido mal de la energía masculina y en vez de usar esos bordes para contener de forma positiva la energía femenina y seguir creando y gestando hacia adelante de la humanidad, hemos condicionado o hemos malinterpretado la energía masculina y hoy la usamos como para generar más ganado, más soldados, más.
más sistema. Bien, entonces esto, ¿qué vamos a tener que revisar si queremos conocer un poco acerca de nuestra energía femenina y cómo la hemos incorporado? Bueno, nuestro linaje. El linaje es como esa cadena de hombres y mujeres de nuestra familia, es nuestro árbol. Eso que llamamos árbol genealógico, el transgeneracional. Esa información que nos viene dada a partir de las experiencias de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, ¿no? Eh, son nuestros, forma parte como de la caja de recursos de nuestro linaje. Eh, entonces, todo lo que afectó a la vida de las personas con útero, por lo tanto, también de la energía femenina, creadora, gestadora, en, en nuestra historia y en la historia de nuestras mujeres, de alguna manera va a ir saliendo a la luz. Por eso a veces nos pasa también esto que les decía hoy como ejemplo. A veces nos encontramos con personas que no coinciden en que la emoción que bloquea sus órganos sea propia, o a veces podemos llegar como a considerarlo desde otro lugar, a veces al revés. Sí, me pasó algo y siento un poco de miedo, pero siento que creo que el miedo que siento en relación a lo que me pasó es como demasiado exagerado. O sea, siento demasiado algo que no es tan grave, que no me pasó con tanta gravedad. Y resulta que cuando nos ponemos a mirar el linaje, nos damos cuenta de que capaz no fue tan grave para nosotras, eso que nos asusta un montón, pero sí lo fue para nuestras ancestras o nuestros ancestros. Y esto para nosotras, las mujeres, es más que un tema a reflexionar, porque muchas veces también nos quedamos atrapadas en el relato, ¿no? De lo que es crecer siendo mujeres en un sistema patriarcal y nos condicionamos con nuestras propias cadenas. Y el proceso es, nos dimos cuenta de cuál era la cadena, nos dimos cuenta cómo se cortaba, bueno, ya está, ya somos libres, no podemos seguir como viviendo en, en el, en el relato de la que estaba con las cadenas puestas, ¿no? Esas eran nuestras ancestras. Y no estoy diciendo con esto que no haga falta más todavía transformación en la humanidad para vivir en un mundo más amable con las mujeres, con los niños, ni hablemos, ¿no? Pero justamente es cuando empezamos a asumir ese lugar de libertad, cuando empezamos a asumir ese lugar de plenitud, ese lugar de sanación, que todo lo demás sucede, porque lo vamos contagiando, lo vamos llevando hacia los costados también, si no nos quedamos siempre como en el lugar de tratar de resolver la herida y el conflicto y el conflicto y el conflicto. Esto que les decía hoy, el útero es la gran cuna, el agua en la que inicia toda la vida humana. O sea, las memorias de nuestra madre para nosotras son nuestras memorias también. Ni hablemos de las memorias de los momentos en los que nuestra mamá nos gestó a nosotras. Todo lo que nuestra mamá vivió durante nuestra gestación, mientras estábamos en su panza, puede ser sentido como propio, nos puede afectar en la vida de verdad, porque lo hemos vivido como propio cuando estábamos en su panza o en esos primeros días, meses de vida en sus brazos, en esa fusión emocional entre la mamá y el bebé, en esa química fisiológica que incluso es medible, en la que las mujeres y los bebés sentimos lo mismo en esa etapa tan primal para los seres humanos. Entonces, a veces vamos a estar trabajando con emociones o con cosas que le pasan a la persona que no tienen que ver con su presente o con la situación que desató el síntoma o con eso que trae como síntoma, sino con algo mucho más pasado y más pasado incluso anterior a su propia vida, cosas que pueden llegar a ser de su madre, de sus ancestras. Por eso, ¿esto por qué lo traigo? Porque una vez que conocemos un poco cómo ha sido la vida de esa persona, ¿no? Volvamos a ponernos en contexto, terapia floral, ¿no? Para nosotras mismas o para alguien más, ¿no? Viene alguien o nos damos cuenta que nos está pasando X cosa. Bueno, nos empezamos a hacer las preguntas como para ver un rato antes, ¿qué me pasó una semana antes, 2 meses antes, un año antes? ¿Qué estaba viviendo yo en mi vida? ¿Quiénes estaban formando parte de mi vida? ¿Qué espacios físicos
comunitarios y demás, yo estaba transitando en esos momentos de mi vida, o esa persona que estamos acompañando. Y quizás ahí empiece a aparecer algo, pero inevitablemente si voy a continuar con un proceso, ¿no? Si voy a darle más lugar a la sanación, voy a seguir yendo más atrás. Entonces, en algún momento, ¿y cómo era cuando era chiquita? ¿Y esto cómo era cuando yo era chiquitita? Y bueno, y después, ¿y qué habrá pasado cuando yo me gesté? ¿Cómo habrá sido la historia de mamá? Sirve mucho preguntar, sirve mucho mirar fotos, sirve mucho también hacer conexión intuitiva con esos momentos de nuestra vida. Acá es donde a veces vamos a necesitar de otros recursos, ¿no? Como, bueno, alguna visualización, algún rastreo ahí desde la hipnoterapia, eh, pero que nos va a servir para eso, para poder detectar de dónde viene esa emoción que nos altera el flujo natural y vital de la energía, de la vida, de la salud para poder volver a encauzarla, ¿no? Como en realidad sería para aprender a gestionarla y liberarla de nuestro sistema, sea cual sea la emoción, y encauzarnos de nuevo como en el buen camino, en ese camino que decía Bach, que es el del alma, el propio, el que necesita nuestro ser. Por eso es que pensamos en esto de cómo el sistema de alguna manera nos va llevando a una forma, porque cuando va respondiendo a una única manera, a una linealidad, hay un montón de la diversidad que se pierde. Hay un montón de los aspectos del ser no lineal, que generalmente los no lineales somos los niños y las mujeres, ¿no? Hay un montón que se pierde de nuestro ser, de nuestro vivir el mundo. Si yo solo lo puedo vivir en esta linealidad, es cuando de alguna manera me voy a tener que tomar un ibuprofeno una vez al mes para que se me pase el dolor de ovario y de útero. Porque mi cuerpo necesita otra cosa, el descanso, la quietud, el silencio, al menos unas horas, al menos un día. Pero como en esta linealidad no se lo puedo dar, de alguna manera tengo que corregir el síntoma para poder encajarlo acá. O tengo que asumir mi autonomía y decir, pará, esto es parte mía. Es, o sea, el síntoma que sería ese dolor es lo que aparece cuando yo me alejo de mi esencia. No es lo que aparece porque menstruo. Es lo que aparece porque me alejo de esa realidad, de esa necesidad vital de mi ser. Por eso, volviendo como al ejemplo que, bueno, quedó justo antes de la grabación, pero si un niño está expresando agresividad y yo lo alejo de todos los recursos de expresar su agresividad, lo acerco cada vez más a la necesidad de que eso crezca. Y de esa manera, en algún momento, si yo lo quiero encajar acá, en la calma, cuando no está pudiendo calmarse, y voy a necesitar una medicación, voy a necesitar apagar alguna parte de su ser para que pueda entrar en esta linealidad. Ahora quizás, si por ahí, en vez de eso, puedo mirar que esa esencia, ese ser, es- está expresando algo, ¿no? Está manifestando algo y le puedo dar lugar a que lo exprese, a que lo canalice, a conocer también qué es lo que está queriendo decir con esa expresión, ¿no? Contrastándolo con el ejemplo anterior. ¿Por qué me duele el útero cuando estoy menstruando? Porque no descanso, porque no le estoy dando al cuerpo lo que necesita. Cuando yo le pregunto al síntoma el para qué está, me responde. Tengo que estar ahí sensible y conectada con esa energía femenina, con esa posibilidad de recibir la información que viene del ser, para poder comprender. Entonces por ahí va a ser mejor si este niño que necesita expresar esa agresividad tiene un lugar para eso y después en todo caso empezamos a trabajar en la posibilidad de encontrar recursos para llegar a la calma. ¿Qué sería para nosotras? Bueno, darnos el descanso que necesitamos, así después podemos volver tranquilas al trabajo, ¿no? A esa linealidad. Si no vuelvo a esa linealidad, al trabajo, a la escuela, lo que sea, y lo que aparece siempre es el estás en esos días, ¿no?
como el estigma, como hablábamos hoy. Bueno, a veces el estigma es un diagnóstico y a veces el estigma es un prejuicio. Estás en esos días, ya estás menstruando, te está por venir. Bueno, no es un diagnóstico, pero es un prejuicio. Em, de hecho, hay una simetría entre menstruar y las patologías, porque muchas veces la menstruación, al igual que las gestaciones, se tratan como patologías, se observan como patologías, ¿no? Se las trata, digo, desde la medicina, no que nosotras nos tratemos así. Pero el hecho de quedar embarazadas y salir corriendo a un médico es porque de alguna manera el sistema nos fue armando un relato en el que los embarazos, que son un proceso natural fisiológico de la continuidad de la vida, terminaron encajados en esa linealidad en la que todo lo que no está por dentro de una forma productiva está en esos márgenes, en la marginación de lo que no encaja, de lo que no entra, de lo que hay que tratar, ¿no? De lo enfermo, de lo patológico. Menstruar también. Menstruar, gestar, estar puérpera, ser un infante, ser bebé, ¿no? Como todo esto que queda como por fuera de las posibilidades de vivir en esa línea, entra en lo patológico. O podemos, no entra, no es que entra de forma conceptual, no estoy diciendo eso, sino que de alguna manera queda marginado al mismo lugar, ¿no? Al lugar de la enfermedad. Y son dos cosas diferentes. Y si bien la enfermedad también necesita un tratamiento amoroso, empático, bueno, hay procesos de la vida que no son enfermedad y no pueden ser tratados de la misma manera, pero lo que nos obliga de alguna manera a verlo así es ese sistema que exige linealidad, que exige una única forma de habitar y vivir el mundo, que es la energía masculina. El estrés es un resultado de agobiarnos para funcionar en esa linealidad. Y ahí sí les estoy dando un ejemplo que no nos atraviesa solo a las mujeres, sino a todos. Porque para que los varones puedan funcionar en esa linealidad, también tienen que silenciar su cansancio, su agobio, sus preocupaciones, sus dolores, ¿no? Hay un montón de ese ser que se anula para seguir funcionando. Bien. Bueno, entonces, acá, esto que les decía, siempre vamos a llegar desde la punta del ovillo, siempre lo que nos va a traer como a la terapia o a la reflexión va a ser eso que mencionamos como síntoma o enfermedad, ¿no? Como esa punta del ovillo, eso que me molesta, eso que es doloroso. Y para abrir la puerta, primero vamos a preguntarnos por nosotras. Es esto que les decía recién, como esa línea, como esa especie como de revisión hacia atrás. Primero nos preguntamos por nosotras, por nuestro presente, por nuestro pasado más reciente, por nuestro pasado más pasado, y de a poco vamos a ir llegando también hacia más atrás, hasta encontrar esa matriz, hasta encontrar dónde es que se origina eso que me incomoda o que me molesta, o que se presenta como enfermedad y que me está hablando de una emoción que no ha sido como debidamente gestionada. Bien. Casi siempre, incluso con las cosas que nos pasan a nosotras en la vida, esto por ahí es más psicología, eh, pero los orígenes están en la familia, incluso cuando ya somos adultos, por una cuestión de que aprendemos, o sea, como incorporamos la información del entorno en el que vivimos. Entonces, aprendemos a ver el mundo y a funcionar en una dinámica de acuerdo al lugar donde crecimos, de acuerdo al lugar donde nacimos, ¿no? Ese primer entorno, que generalmente es la familia. Entonces, siempre preguntando hacia atrás, algo más va a salir. Bien, después lo leen ustedes. Esto, la sanación es una propuesta de encuentro con nuestros anteriores.
quise poner ahí. Eh, Nos permite resignificar la historia, por eso mismo, y validar cada suceso que aconteció en nuestra familia, entendiendo que así debió ser. Cuando nosotras repetimos el patrón, ¿no? Estamos como en la herida, como en el momento de seguir funcionando de la forma en la que aprendimos de acuerdo al dolor, de acuerdo al límite, de acuerdo, no, no es límite la palabra, de acuerdo al dolor, de acuerdo a esa experiencia matriz traumática, por decirlo de alguna manera. Si nosotros lo podemos ubicar ahí, como en lo transgeneracional, si lo podemos ubicar en la familia, el permiso que nos damos es el de comprender que eso que vivimos o eso que nos pasa tiene que ver con ese pasado, entonces me puedo permitir dejarlo ahí y no seguir repitiéndolo, ¿no? Como crear formas nuevas. Es más complejo, porque implica como poner en juego un montón de creatividad y atreverse a cambiar y atreverse a hacer las cosas diferentes y es todo un camino, es todo un proceso, ¿no? Eso es lo que llamamos sanación. Sanación para mí no es el momento en el que de repente sos un ser iluminado y ya no te pasa nada y no tenés ningún síntoma. La sanación para mí no es eso. La sanación es la integración de la experiencia humana. Es la posibilidad de vernos en nuestra vulnerabilidad, es la posibilidad de reconocernos como en las luces, en las sombras y, y con eso, ¿no? Caminar la vida y de alguna manera hacerlo de una forma consciente. Eso es sanar. Cuando yo puedo ver que lo que me pasa no me pasa ni por culpa sino que me pasa para que de alguna manera yo pueda seguir creciendo. Miren, este cuadrito está re bueno porque de alguna manera nos habla así como simplemente cómo se afectan los hemisferios. Vieron que hoy hablábamos de energías masculinas y energía femenina. Bueno, la energía masculina, que es todo nuestro lado derecho, representa lo material, el trabajo, el dinero, lo físico, lo masculino, el dar. Y al revés la energía femenina, que en el cerebro esto está invertido a su vez. El lado izquierdo de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro hemisferio izquierdo físico se corresponde al hemisferio derecho cerebral. Entonces, cuando se afecta un lugar del lado derecho de nuestro cerebro, se está afectando nuestra energía femenina y viceversa con el masculino, ¿no? Que en el cuerpo físico es el lado derecho y en el cerebro es el izquierdo. Acá esta distinción la hago porque en el cerebro tenemos en el hemisferio izquierdo todas nuestras conexiones neuronales creativas que se impulsan y que pulsan la creatividad, la intuición, la fantasía, como todo lo que se pone en juego justamente desde la energía femenina, y el lado izquierdo, que sería el masculino en el cerebro, es todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico, con el pensamiento crítico, con el pensamiento analítico. ¿Sí? Entonces, a veces, cuando necesitamos desarrollar más uno que el otro, lo que podemos hacer es jugar con nuestros hemisferios. Bueno, sí, no sé, si somos como, si nuestra tendencia es mayoritariamente a caminar en esa línea derecha, ¿no? Y estar siempre en la energía masculina, vamos a tener una tendencia a resolver siempre con una mano, con un hemisferio. Bueno, podemos jugar proponiéndonos como poniendo en acción el otro hemisferio físico, el que me va a permitir poner en conexión todos los cableados neuronales del otro hemisferio del cerebro, para que se empiecen a activar en nosotros otros patrones energéticos, ¿no? Si somos poco creativos, por ejemplo, bueno, sirve mucho eh, si somos diestras y poco creativas, bueno, está bueno que nos pongamos a hacer cosas con todo nuestro lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Es como todo nuestro lado no dominante. Bien, y esto que lo traía.
al principio también en relación a cómo de alguna manera hay una simetría, un paralelismo entre nosotras y la Tierra, ¿no? Que la energía femenina como punto de partida no necesariamente nos habla de las mujeres, pero de alguna manera esto que les decía, nuestra cercanía a la energía femenina nos la da la posibilidad de ser seres cíclicos y estar en contacto como por una cuestión de cercanía biológica con la naturaleza. Y comprendernos como parte de la naturaleza es un permiso para mirar hacia adentro de nuestros propios ritmos y caminos. ¿Sí? Esto de que ahí empieza a tener sentido poder mirarnos desde los biorritmos, qué le pasa a nuestro cuerpo. Porque si, por ejemplo, trabajamos con una mujer y está en un momento de mucha sensibilidad, va a ser muy útil conocer si esa sensibilidad excesiva está resultando de qué momento de su ciclo, ¿no? No para desestimar esa sensibilidad. Pónganse que esa sensibilidad lo que traiga sea angustia, ¿no? Supónganse que la mujer está muy angustiada. Bueno, está bueno saber si esa angustia está ubicada en el momento de la ovulación, en el premenstrual, porque eso es lo que nos va a permitir también hacer una lectura para nosotras mismas, digo, conocernos desde ese lugar es maravilloso, nos da un montón de información, precisamente para no caer después en la patologización de lo que nos pasa porque estamos premenstruales. Uy, no, estoy resensible porque estoy premenstrual. No, pará, porque si estás premenstrual y estás recaliente, es porque hay emociones, hay enojos anteriores que se fueron acumulando, que no pudiste gestionar, o que no te diste lugar, o que no, o los desestimaste porque pensaste que eran pavadas, y ahora que estás en un momento de mayor sensibilidad, afloran. Es al revés. No es aflora porque estoy sensible, es como estoy sensible, me puedo permitir esto, que no me lo permito en otros momentos. Por eso sirve conocer nuestro ciclo, porque podemos saber en qué momento tenemos más disponibilidad para determinadas cosas, cuándo estamos más, cuándo tenemos más disponibilidad para crear, cuándo tenemos más disponibilidad para sentirnos, cuándo tenemos más disponibilidad para sociabilizar incluso, para saber qué me pasa con el otro en la comunidad. Bien, ¿y de qué nos sirve asumir esta conciencia? Porque por esto que decíamos, la terapia floral nos propone una mirada diferente de las enfermedades y nos dice que eso que se expresa como síntoma o dolor es el cuerpo alejándose de su esencia. Cuanto más conozcamos la ruta de los cuerpos con útero, más sencillo será saber cuándo nos estamos alejando de nosotras y cuáles son los caminos que nos llevan allí. Bueno, y para comenzar ese retorno, esa vuelta a esa esencia, es necesario conocer y afianzar nuestra naturaleza cíclica y mamífera. Nuestra cultura funciona en un exceso de energía masculina, ordenada, lineal, temporal, lo que muchas veces nos exige reprimir nuestras necesidades más originales. Y por último, un llamado desde la conciencia cíclica. Creo que todas quienes de alguna manera hemos empezado a conectar con nuestros úteros, con nuestra ciclicidad, con nuestros procesos eh, más profundos, también empezamos a comprender esa simetría entre nosotras y la tierra, ¿no? Y entonces entendernos parte de la naturaleza nos convoca a eso, nos permite mirarnos desde esa coherencia. Y si entendemos que para sanar necesitamos volver a nuestros cuerpos y acompañarlos conscientemente en el camino, con la tierra lo mismo. Entonces, esa coherencia nos acerca a nuestra humanidad y nos acerca también a la naturaleza. Menos destrucción para nosotras, menos destrucción para la tierra, para el suelo que habitamos. Y ahí abajo, a lo último y para cerrar, les va a quedar un ejercicio para reflexionar que es para ustedes, para que lo hagan después. Porque ¿de qué sirve esto? ¿No? El ejercicio para reflexionar qué remedios usamos, de dónde vienen, si hemos leído sus prospectos. Nos va a servir para saber qué es lo que elegimos, a veces porque es lo que había, a veces porque es lo que nos dijeron, a veces porque es lo que había a mano, a veces porque no sabíamos, a veces porque creímos que era lo mejor, a veces porque realmente es lo mejor que hay disponible, ¿no? Como cada caso, cada situación y cada momento es diferente, pero
qué remedios, qué elementos de higiene personal y qué alimentos consumimos, de dónde vienen, qué le hacen a nuestro cuerpo, cómo interfieren y cómo impactan en nuestro cuerpo. Porque no es lo mismo para el cuerpo físico, por lo tanto, no va a ser lo mismo para nuestro cuerpo emocional ni para nuestro cuerpo energético usar una toallita o un tampón descartable que usar una copita o una toallita reutilizable. Y por lo tanto no va a ser lo mismo para la tierra tampoco. No va a ser lo mismo para nuestro cuerpo físico, energético y emocional tomar ibuprofeno que tomar flores de Bach. Tomar sertralina que tomar flores de Bach. No va a ser lo mismo. Tampoco va a ser lo mismo para la tierra. Pero hoy hablábamos justo antes de la grabación de esta rueda, ¿no? De esa máquina, de ese sistema que funciona perfecto con la farmacología. A más enfermedad, más fármacos vendemos, más dinero, que genera más enfermedad, ¿no? Porque muchas de las patologías que quedaron justo por fuera de la grabación, pero de las que hablábamos hoy, patologías entre comillas, ¿no? O síntomas que aparecen, también vienen a raíz de la industria. Hoy hay un montón de madres y de comunidades y de profesionales también que se han puesto a investigar cómo los ultraprocesados han intervenido en nuestro sistema físico, orgánico y cerebral, al punto de que hay muchos niños que se curan, entre comillas, del autismo cuando se desparasitan. Entonces, estamos frente a una epidemia de enfermedades o en realidad las estamos creando también, ¿no? ¿Cuánto también de esa agresividad, de esa ansiedad o de esa sintomatología o incluso a veces de los diagnósticos a los que se llegan se desactivan cuando las familias deciden alejar las pantallas, deciden desconectarse de el exceso de las pantallas? Ya de las pantallas lamentablemente no nos podemos desconectar y hasta diría que es un problema desconectarnos de las pantallas, pero alejarnos del exceso, ¿no? ¿Cuánto cambia cuando en realidad podemos ponernos a pensar en qué consumimos, qué elegimos consumir, de qué lugar viene eso, de dónde viene y qué le genera a nosotras, a nuestro cuerpo y a la tierra? Porque las flores de Bach, la, primero que si tenemos mucho cuidado y podemos, el frasquito que usamos para, para tomarla se puede reutilizar, se esteriliza y se vuelve a usar porque es un frasco de vidrio. No pasa lo mismo con los blisters de las pastillas, no pasa lo mismo con ni siquiera con las pastillas que descartamos. El nivel de contaminación es muy grande. Entonces, vuelvo a esto. Por supuesto que cada caso, cada momento y cada situación es diferente y a veces va a ser realmente una necesidad recurrir a algo de la farmacia. ¿Por qué no? El problema, como todo, es el abuso, ¿no? Excedernos. Por supuesto, en algún momento de nuestra vida es más fácil recurrir a un descartable. A ver, recién parida, no voy a usar toallitas reutilizables porque voy a necesitar mi energía puesta en otro lugar. Probablemente sí sea el momento en la vida en el que sea mejor elegir un descartable. Pero si logro que todo el resto de mi tiempo utilizando recursos para la higiene femenina no sean descartables, disminuye un montón el impacto en la tierra y en mi cuerpo. Son preguntas para reflexionar, para pensarnos. Yo, de hecho, me las hago siempre. Como no creo tener todo absolutamente resuelto. Creo que la pregunta es lo que nos puede quedar siempre a mano y que no debería dejar de existir nunca, de preguntarnos todo el tiempo, ¿no? Es como el reset. Vieron que a veces la computadora necesita que la reinicien o la reseten. Bueno, nosotros también volver a hacernos las preguntas que nos hicimos antes de llegar hasta acá y ver si seguimos sintiendo lo mismo, seguimos necesitando lo mismo y si seguimos pensando igual, porque por ahí algo cambia y a la pregunta ahora le sigue otra respuesta.
Entonces, poder hacernos las preguntas es lo que nos va a permitir volver siempre a esa esencia. Nos va a permitir desviarnos lo menos posible del camino, como de nuestro lugar. ¿Qué necesitamos hoy? ¿Cómo estamos habitando este mundo? ¿Qué necesito de este mundo también? No solo de los recursos, de los vínculos, ¿no? Eh, bueno, vamos cerrando hoy el encuentro. Como les compartía, les va a llegar este, este material y también el material de ciclicidad. Y bueno, cualquier cosa, por supuesto, nos estamos comunicando. Voy a detener la grabación.